del departamento. Esta es una imagen de la maqueta de las celdas, que creo que ya se las presentó Ariel, pero bueno, disponía de 2 cintas, una superior y otra inferior, cada una con 3 sensores de posición. Este es el panel frontal de operación, 2 motores, 2 variadores, y acá están los PLC con sus módulos de expansión que controlan todo este sistema. Acá a la izquierda pueden ver una relación entre el nombre que le dimos a cada uno de los elementos y su utilidad o su función dentro del sistema. Esto es una imagen más representativa como para simplificar un poco la situación. Una cinta superior, otra cinta inferior, cada uno con sus 3 sensores de posición. Este sería el objeto que viaja a través de las cintas. Acá hay otro objeto. Y bueno, el motor que mueve la cinta. Y esta es la especificación de funcionamiento que se solicita. La primera vez que se pulse el botón de arranque, el sistema tiene que inicializarse, moviendo los 2 objetos hacia la izquierda, hasta que se activen los sensores S11 y S21 respectivamente. Con los objetos en esta posición inicial y la llave selectora en modo automático, al volver a pulsar arranque, el sistema empezará a funcionar dentro de su ciclo normal, donde el objetivo es que el objeto de la cinta 1 viaje hacia el otro extremo y vuelva, y luego el objeto de la cinta 2 viaje a su extremo opuesto y vuelva. En el momento en que los 2 objetos vuelven a estar en sus posiciones iniciales, se tiene que esperar 1 segundo con ambos objetos fijos, y después se repite el ciclo, vuelve a iniciar el ciclo. Esto va a ocurrir hasta que se lleguen a 5 ciclos continuos o se presione el pulsador de parada. Una vez que se presione este pulsador, el sistema tiene que finalizar el ciclo que está ejecutándose y parar en la posición inicial, es decir, los 2 objetos acá. Otro modo de funcionamiento que tiene que disponer el sistema es un modo manual, tal que con una llave selectora puesta en la posición MAN, se dispondrán de pulsadores para que el usuario pueda mover los objetos sobre la cinta según desee, siempre teniendo en cuenta no llegar a los extremos, obviamente, ¿no? Contemplando la activación de los sensores de los extremos. Y después también especifica la necesidad de una parada de emergencia, tal que cuando se pulse el pulsador, justamente medio redundante, asociado a esta acción, tienen que frenarse todos los movimientos y se debe encender una lámpara roja parpadeando y una sirena. Una vez que el usuario pulsa un pulsador de reconocimiento de que el sistema está en una situación de parada, la sirena se frena y la luz permanece encendida. Una vez que se desactiva el pulsador de parada, recordemos que este pulsador es un tipo pulsador con retención, es decir, que una vez que se activa acá, queda activado y lo tengo que desactivar manualmente para que vuelva a su estado normal. El sistema tiene que esperar a que el usuario actúe sobre el panel de comando, por ejemplo, volviendo a pulsar arranque y llevando todo el sistema a las condiciones iniciales. Entonces, pensando en esos modos de funcionamiento que se especifican, que necesitamos que el sistema tenga, esta es la gema que podríamos utilizar, donde disponemos de una puesta de la parte operativa en el estado inicial, relacionado a esta parte de la inicialización, una parada en el estado inicial, cuando el sistema se encuentra frenado, sin movimiento, digamos, en el estado inicial, una producción normal, cuando se entra en el modo de producción normal, una parada pedida a fin de ciclo, un modo de funcionamiento manual, una parada de emergencia y la preparación para la puesta en marcha después de la falla.
Entonces, pensando en eso, estos son los graph sets que proponemos para solucionar este automatismo. Primero el graph set de producción normal, tal que, bueno, dada una X condición que veremos más adelante, la cinta 1 se mueve a la derecha, desplazando el objeto hacia la derecha, luego vuelve, y una vez que el objeto volvió a su condición inicial, se activa la cinta 2 ahora a la derecha, llegando al extremo, y se activa la cinta 2 a la izquierda, volviendo a la condición inicial. En este punto, una vez que se llegó a la condición inicial, acá hay un error gráfico, después esta transición no va, después lo voy a corregir. Una vez que se llegó a la condición inicial, claro, los dos objetos situados frente a los dos sensores de posición del extremo izquierdo, se pueden dar dos situaciones. Una es que no se haya llegado a la cantidad de ciclos total que especificaba y que haya pasado el tiempo que se necesitaba esperar, que era de 1 segundo, o bien que se llegue a esos ciclos, esos 5 ciclos, o que se presione el pulsador de parada, que ahora después lo vamos a ver eso, y que se haya llegado al segundo después de que los dos objetos están frenados. En el caso en que no se llegaron a cuantificar los ciclos que se especifica, el sistema vuelve a la etapa 21 y vuelve a inicializar, vuelve a ocurrir, digamos, el ciclo de funcionamiento. En caso en que se haya llegado a esos 5 ciclos o se haya presionado la parada durante el ciclo, decía que el sistema tenía que frenar. Entonces se pasa a este estado 26, esperando alguna cierta situación, y luego se vuelve a la etapa inicial. Veamos este graph set de arranque y parada, en donde justamente decimos que una vez que se presiona el pulsador de arranque por primera vez, es decir, pasamos de la inicialización al pulsador de arranque, el sistema entra en una situación de servicio. Es decir, el sistema va a estar funcionando o en funcionamiento, digamos, en servicio. En el caso en que se pulse el pulsador de parada, pasamos a esta etapa 3, en donde se indica al sistema que se solicitó una parada. O sea, tenemos una parada pedida. Esta etapa 3 linkea con esta condición lógica en esta transición. Una vez que se activa la etapa 26, es decir, se franqueó esta transición, este graph set vuelve a su etapa inicial, a la espera de que se vuelva a presionar arranque para volver a iniciar el funcionamiento. El graph set de inicialización, donde decía que era necesario la primera vez que se pulsaba arranque, luego vamos a ver esta condición, pero supongamos que es una condición que nos indica que se pulsó por primera vez arranque, se dan dos situaciones en paralelo. Primero, dependiendo de si el sensor de la cinta 1, el sensor izquierdo de la cinta 1 está activado o no. Si no está activado, o sea, si está activado, me indica que el objeto está frente al sensor, entonces no debería mover nada. En caso de que no esté activado, activo la cinta para que el objeto se mueva a la izquierda, esperando que se active el sensor. Cuando se activa el sensor, se activa la etapa 14, esperando que llegue a su condición inicial el otro objeto de la cinta 2. En esta etapa, el objeto de la cinta 1 se encuentra en su condición inicial, en el extremo izquierdo. Entonces, en paralelo, algo análogo, si está activado el sensor extremo izquierdo de la cinta 2, pasa por acá, si no, se activa la cinta 2 hacia la izquierda hasta que se activa el sensor y queda esperando en la etapa 18. Cuando tengo las dos etapas activadas, paso a la etapa 19,
a la espera de que algún otro graph-set valide esta situación, porque en esta condición yo sé que la inicialización finalizó. Entonces, cuando tengo esa condición de ya usé la memoria, digamos, que me dice que la inicialización finalizó, vuelvo a la espera de otra condición que me diga volver a inicializar. A ver, vamos a ver el graph-set de seguridad primero, donde indicaba que existía una parada de emergencia. Al presionar la parada de emergencia, pedía que se frenen todos los movimientos. Para frenar todos los movimientos, yo puedo, por ejemplo, forzar un vaciamiento de todos los graph-set. Pedía también activar una sirena y una luz parpadeando. Y una vez que el operador presionaba el pulsador de reseteo, la lámpara quedaba activada, se desactivaba la sirena, y recién cuando yo suelto el pulsador de parada de emergencia o lo desactivo, es cuando tengo o cuando puedo inicializar, o sea, generar un forzamiento de inicialización sobre los otros graph-set. Cuando tengo una condición que me indica que se realizó esta inicialización, vuelvo a la etapa inicial. En el graph-set de conducta tenemos una etapa inicial 40, tal que cuando se dé la condición de x50 y x2, x50 es que no está presionada la parada o no está activada la parada, y x2, no sé si se acuerdan, pero volvemos, x2 me decía que se había presionado arranque por primera vez, digamos. Entonces, cuando tengo esas dos condiciones, lo que digo es que se puede empezar el proceso de inicialización. Estando en la etapa 41, puedo comenzar el proceso de inicialización. Volvemos al graph-set de inicialización, y esta condición que me indica que puedo comenzar el proceso de inicialización es la etapa X41. Cuando llega a la etapa X19, que era la última, es esta, este graph-set pasa a la etapa 42. En esta situación se pueden dar dos caminos. Uno es que se quiera comenzar la producción normal, digamos, poner el sistema en un modo de producción normal, y la otra es realizar una prueba manual. Entonces, dependiendo de las condiciones del panel de operador, cómo evoluciona el sistema. Supongamos que estamos en modo manual, la llave selectora se encuentra en la posición de manual, el sistema transiciona a la etapa 44. Estando en esta etapa 44, yo debería poder accionar sobre los pulsadores que disponga el panel para mover la cinta según yo quiera. Entonces, si vamos acá al graph-set de modo manual, vemos que tenemos una etapa de inicialización, y la condición de transición a la etapa siguiente es justamente que esté activada la etapa X44, que me indica que estoy dentro del modo manual. Entonces, estando en esta etapa 31, siempre que no estén activos los sensores de extremo adecuados, digamos, y siempre que se pulse el botón relacionado al movimiento que yo quiero realizar, se activa las cintas en un sentido. A la izquierda, a la derecha, la cinta 1, a la izquierda o a la derecha, la cinta 2. De este modo salgo desactivando la llave de modo manual. Entonces, cuando yo desactivo la llave de modo manual, salgo de la etapa 44 a la etapa 41, y esa es la condición que me hace
volver a la etapa 30 en el grabset de modo manual. Supongamos ahora que volvemos a la etapa 42 y que en vez de seleccionar el modo manual, quiero seleccionar el modo automático. Entonces, pongo la llave selectora en modo automático y presiono el pulsador de arranque por segunda vez. Acá entra el grabset en modo automático, digamos, en la etapa 43, y esta es la condición que me hacía iniciar el ciclo de modo normal, digamos, ¿no? De la etapa 20 a la etapa 21 paso con la condición de X43. Y recordemos que la etapa X26 me indicaba el fin del ciclo. Entonces, en caso de que se hayan dado alguna de estas condiciones que me generan un final de ciclo, salgo del modo de producción manual, digo normal, y vuelvo a la etapa 41. Pensando en los grabsets y en la gema, esta sería un poco la relación jerárquica que existe, donde en la parte superior se encuentra el grabset de seguridad, que como dijimos la clase pasada está relacionada con el rectángulo estado de 1 de la gema, y por debajo del grabset de seguridad se encuentran los otros grabsets. Pero los otros grabsets son comandados, conducidos por el grabset de conducta, que como dijimos también en las clases anteriores, lo que hace es la gestión de la gema, gestionar o conducir los distintos modos de funcionamiento que especifica para cada situación. Entonces tenemos el grabset de producción normal relacionado con el rectángulo estado de F1, el grabset de producción de modo manual relacionado con el rectángulo estado de F4, este grabset de arranque y parada, que por ahí está relacionado con el rectángulo estado A2, que es el de la parada solicitada a final del ciclo, y el grabset de inicialización, que está relacionado con el rectángulo estado A6, que era la puesta de la parte operativa en el estado inicial. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre la solución? Profe, entonces, no tiene ningún bloque, digamos, asignado ese grabset de conducta de la gema, ¿cierto? No, en realidad por eso lo que hace es, si nos fijamos un poco acá, por ejemplo, en este grabset de conducta que propusimos, en realidad está involucrando varios de los rectángulos. Acá está involucrando el A6, acá está involucrando el A2, que era el de la parada pedida a final de ciclo, y al mismo tiempo el F1. Acá está involucrando también el F4, que es el de modo manual. Y en algún punto, esta etapa X40, por más de que no haga referencia a nada, también involucra la situación de una parada de emergencia. ¿Por qué? Porque si vemos acá, o sea, el único motivo por el cual puedo estar en esta etapa 40 es que se haya recién inicializado el sistema, o bien que esté activada o que se haya salido, digamos, de una parada de emergencia. Cuando yo salgo de una parada de emergencia, tengo la etapa X40 activada porque lo fuerzo a una inicialización a este grabset. Entonces, por eso es que de algún modo no hay un rectángulo estado asociado, sino que es toda la gema la que está asociada al grabset. Bien. Está bien. Y te hago otra pregunta aparte. Por ejemplo, viste que nosotros acá tenemos un modo manual, corresponde al sin orden, verificación sin orden Sí, de la sí. gema. Si tendríamos un ciclo a ciclo, por ejemplo, ese corresponde al verificación con orden, ¿sería? Depende. Un ciclo a Depende. ciclo, depende de cómo vos quieras, vuelvo un poquito para acá atrás, depende de cómo vos creas conveniente acomodar tu gema, porque podría llegar a utilizar una verificación en orden, por ejemplo, Sí.
donde tendrías una relación un poco acá con el modo de producción normal, me parece. O bien, capaz que podrías pensar en utilizar otro rectángulo de estado que no está acá en la imagen, pero que es uno que dice parada pedida en un estado determinado, en donde cuando vos tenés la condición de arranque, digamos, del ciclo, entras al modo de producción normal, salís con esa condición que te dice finalizó el paso o finalizó el ciclo o lo que sea, digamos. Depende también un poco, si es ciclo a ciclo, en realidad debería evolucionar acá, siempre que el final del ciclo sea el mismo en esta situación que en el final del ciclo de modo ciclo a ciclo, digamos, ¿no? Claro. Puede que no, pero idealmente sería que si es un ciclo a ciclo, vos deberías tener acá una condición de llegó a final del ciclo, estoy en modo ciclo a ciclo y espero a que llegue al final del ciclo. En caso del paso a paso, vos acá tenés otro rectángulo que te dice parar el sistema en un estado determinado, en donde quedarías acá a la espera de que se vuelva a presionar el pulsador de paso a paso, digamos, y ahí volverías directamente a este rectángulo de producción normal, sin Claro. pasar por ningún otro. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Entonces ahora la idea es implementar toda esta solución en Codesys. Para implementar esta solución en Codesys, haciendo un programa en ladder, tenemos que pasar estas etapas del graph-set a ecuaciones. Utilizando, en este caso, por ejemplo, el método llamada-respuesta, vemos un ejemplo de cómo se pasaba, cuáles eran las ecuaciones de llamada y de respuesta de este pequeño graph-set. Entonces, el siguiente paso, una vez que tenemos ya las ecuaciones de entrada, de llamada-respuesta de cada una de las etapas y de las salidas, creamos un nuevo proyecto en Codesys. Recuerdo un poquito esto, lo vimos la primera clase de Codesys, pero lo recuerdo. Cuando iniciaban el entorno, aparece esta ventana cuando damos clic en nuevo proyecto, donde hay que seleccionar proyecto estándar, darle un nombre al proyecto y ver dónde queremos guardarlo. Le damos a aceptar y aparece esta otra ventana en donde hay que elegir el dispositivo sobre el cual se va a trabajar, que como dijimos siempre vamos a simular la utilización de un controlador basado en Windows. Entonces es este el dispositivo que vamos a utilizar. Y los programas principales por ahora los vamos a trabajar en ladder, así que seleccionamos el lenguaje del programa principal, que va a ser ladder. Le damos a aceptar y vamos a visualizar un árbol similar al que vemos acá a la derecha. El siguiente paso, recomendable, digamos, no es obligatorio, pero es recomendable, dentro de la aplicación, agregar un nuevo objeto del tipo lista de variables globales. Dentro de esta lista de variables globales, a la cual le vamos a dar un nombre, en este caso le pusimos GBL, vamos a tener todas las entradas al sistema, sensores, pulsadores, llave selectora, y todas las salidas del sistema, que son, bueno, los controladores del motor, de la velocidad del motor, lámparas y sirenas en este caso. Y una vez que tenemos las variables globales, podemos empezar a editar el programa en ladder. También acá es recomendable, no sé si, sí, acá está. Es recomendable antes de empezar a editar el programa en sí, dentro de las variables locales del programa, colocar todas las variables relacionadas a las etapas, contadores, temporizadores que vamos a utilizar, que ya sabemos que vamos a utilizar, digamos, en el graph set. Vamos a tener
memorias y variables asociadas a cada una de las etapas de los graph-set. Vamos a tener una variable que me indique que tengo activada la condición inicial, digamos, o que me haga activar las etapas iniciales. Y sé que voy a tener un contador, una variable que me diga se llegaron a tal cuenta de ciclos, y un temporizador. Entonces todo eso ya lo pongo en el programa, en las variables del programa. Una vez que tengo ya todas las variables definidas, lo que puedo empezar a hacer es generar el programa en ladder. Se puede hacer desde los botones de acceso rápido, digamos, que tiene acá en la parte superior. Tenemos contactos y las distintas bobinas o módulos de función. O bien desde el panel de herramientas que se encuentra a la derecha, donde tenemos, bueno, los distintos operadores y módulos de función, arrastrándolos hasta el área en donde se lo quiere insertar. Una vez que se van a insertar módulos de función, el software Codesys lo que pide es la declaración de una variable para este módulo. Asociar un nombre de la variable a este módulo que se ingresa, digamos, ¿no? Esto sería un poco como realizar una instancia, digamos, de este módulo de función dentro del programa. Bien, como para que lo asociemos un poco dentro de lo que es programación, es como instanciar un módulo dentro del programa. Porque si se fijan, acá lo que tengo que ingresar es el nombre de la variable que yo quiero generar, pero como tipo de dato, lo que tengo es el nombre del módulo en realidad. Así que por eso es que digo que sería como una instancia del módulo. Bueno, le ponemos a aceptar y bueno, se guarda debajo de las variables que declaramos ya. Y sí, esto es un comentario que por ahí mejor lo analicen un poco ustedes. En este caso, por ejemplo, yo puedo utilizar la misma instancia, digamos, del módulo de función en distintos ladder, porque no los estoy usando al mismo tiempo, ni los voy a usar al mismo tiempo. Pero ojo con aquellos bloques de función que sí se usen en situaciones no simultáneas, pero casi seguidas, porque puede generarles un error. Pensando que vamos a simular, digamos, un controlador y pensando en las capacidades de los controladores, ya sea PLC o cualquier otro dispositivo, digamos, que podamos llegar a utilizar hoy en día, les recomiendo que utilicen instancias separadas, instancias distintas, o sea, que generen dos declaraciones distintas para este tipo de módulos en general. Es espacio de memoria, pero como digo, no va a afectar ni a la performance ni a nada, digamos. Bueno, esto es para que vean cómo se declaran también los módulos de función de contadores y temporizadores. Si recuerdan un poquito cuando expliqué el tema contador, les había mencionado que se dispone de la cuenta. Esta cuenta, si vemos acá arriba, es una variable del tipo Word. El resto son todos bool, digamos. Y acá también en el temporizador también se dispone de la cuenta, pero de tiempo, digamos, que va llevando el temporizador, que en este caso es una variable del tipo time, o sea, del tipo tiempo. Esto es para que vean un poco la edición del programa, para debajo de cada uno o sea, volvamos un poquito más atrás. Cada una de estas líneas lo que tiene es la activación o desactivación respectiva de cada una de las etapas que generamos de los graphs. Entonces,
primero, o sea, no es algo obligatorio, pero es recomendable para generar un funcionamiento correcto, digamos, generamos o editamos todas las activaciones, todos los seteos y reseteos de todas las etapas. Luego, contadores, temporizadores o lo que tengamos que agregar de función adicional, digamos. Y al final, las salidas, las activaciones, la lógica que activa las distintas salidas. En este caso puntual, me gustaría mencionarles un poco esto, que no lo hablamos. ¿Se acuerdan que habíamos creado un archivo o un objeto que era de variables globales? Entonces, para hacer referencia a las variables globales que declaramos en ese objeto, la idea es poner el nombre del archivo de la variable global, punto, el nombre de la variable a la cual quiero hacer referencia. Es una forma de direccionamiento bastante usada en programación, digamos, pero bueno, me pareció interesante mencionarlo. Y capaz que en algún momento también se topen con la necesidad de agregar alguna biblioteca, que llama acá el programa, pero bueno, sería una librería, digamos. Para eso tienen en el proyecto, en el árbol del proyecto a la izquierda, un administrador de bibliotecas, donde van a tener las básicas que incorpora Codesys por defecto, digamos, a cada uno de los proyectos. Sin embargo, si acá presionan agregar biblioteca, se abre esta ventanita en donde pueden incorporar nuevas bibliotecas si así lo desearan, digamos. En este caso se incorporó una biblioteca, puntualmente es la biblioteca útil, entonces le damos a aceptar. Y una vez que le damos a aceptar, buscamos el módulo de interés que sabemos que está dentro de esa biblioteca. Para eso insertamos en un network o en una línea un módulo, cliqueamos en estos signitos de pregunta y nos va a aparecer una ventana similar a esta, en donde debemos buscar dentro de las bibliotecas que disponemos cuál es el módulo que queremos agregar. En este caso es un módulo de blink, digamos, de parpadeo, que lo vamos a utilizar para la luz que pedía que parpadeara en el modo cuando se activaba la parada de emergencia. Cuando le damos a aceptar, nuevamente va a pedir que, bueno, generemos una instancia de este bloque de función. En este caso puntual tiene una entrada que es una habilitación para que funcione este módulo y una salida que, bueno, va a hacer referencia justamente al parpadeo. Y se tienen que definir dos tiempos, un tiempo que va a ser el tiempo que esté desactivada la salida esta out y el tiempo que va a estar activada. Para este caso generamos un oscilador de medio segundo y bueno, lo asociamos a una variable que incorporamos nueva dentro de la variable global que la llamamos OSC. Con respecto a la condición inicial, muchos PLC disponen de espacios de memoria dedicados para utilizarlos con alguna funcionalidad particular. Entonces, se dispone de bits, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, es un oscilador de una dada frecuencia, o bien un bit que está activo todo el tiempo, que el sistema se encuentra en servicio, que el VLC esté funcionando, digamos, o bien otro que solo está activo un ciclo de scan. Entonces, como en este caso vamos a simular un controlador que no dispone de ese tipo de capacidades, digamos, lo que hacemos es generar una variable que me diga el sistema está en la condición inicial, o en realidad sería una situación de encendí el controlador o energicé el controlador
entonces la condición inicial debería activarse, ¿no? En este caso, lo más fácil es darle un valor inicial a esta variable. Entonces, inicialmente esta variable va a valer 1. Ahora el tema es, yo necesito que esté activa solo un ciclo de scan, digamos, al menos, o, bueno, un poco más de tiempo, pero tampoco tanto tiempo, porque no necesito que siempre esté activa esta variable. Entonces, buscamos una condición lógica que provoque el reseteo de esa variable. En este caso, la condición lógica es que todas las etapas iniciales estén activadas. Cuando yo tengo todas las etapas iniciales activadas, reseteo la condición inicial. El siguiente paso, digamos, o lo que falta agregar para poder simular este sistema es una visualización. Entonces, dentro de aplicación, agregamos el objeto visualización. Va a aparecer una ventana similar a esta, donde, bueno, se cliquea en esta casillita, donde lo que hace es incorporar las bibliotecas relacionadas a los símbolos que se va a utilizar dentro de esta visualización. Le ponemos agregar. Bueno, sí, me olvidé de esto. Seleccionamos obviamente un nombre que le querramos dar a esta visualización y le ponemos agregar. En ese momento se abre esta ventana en blanco, digamos, y a la derecha tenemos todos los elementos que podemos incorporar a esta visualización. Lámparas, interruptores, hay objetos básicos que son círculos, rectángulos, cuadrados. Entonces, eligiendo esos objetos y arrastrándolos a este área, vamos creando la visualización que deseemos. En este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo armamos la consola de comandos, donde, bueno, usamos rectángulos para lo que es la parte de la base, digamos. Se pueden editar las propiedades de estos rectángulos, ya sea los colores, el ancho de la línea, el alto, la posición, lo que se quiera a través de esta ventanita de propiedades que aparece en general a la derecha. Y bueno, vamos agregando los distintos elementos, le vamos dando distintas propiedades. Se pueden elegir distintos colores de las lámparas, por ejemplo, los pulsadores también, se puede seleccionar este colorcito que se ve acá alrededor. Y bueno, también se pueden incorporar textos que van a estar relacionados a esos elementos, como para que se los identifique y se sepa qué función cumple. Finalmente hicimos un mímico, digamos, de la parte operativa, bastante sencillo, que está formado por 2 rectángulos y 2 cuadraditos, con unas lamparitas en cada uno de los extremos y en medio de cada una de las cintas, simulando los sensores de posición. Para que toda esta visualización, principalmente la de la parte operativa, tenga esa dinamización que buscamos, creamos dentro de las variables globales 2 variables nuevas. Relacionadas del tipo, bueno, de in, y van a estar relacionadas con la posición en el eje X, por eso le puse X, de cada una de estos objetos, el de la cinta 1 y el de la cinta 2. Esta variable se tiene que incorporar dentro de las propiedades del objeto a justamente la variable que hace referencia al movimiento en X del objeto. Acá, si se fijan, está. Y además
vamos a incorporar una unidad de programación del tipo programa que llamaremos animaciones y que en este caso está implementada en texto estructurado. Yo elegí este lenguaje, podría llegar a hacerse en ladder, habría que buscar, o por ahí no sé si ladder, sino más bien diagrama de bloque de función, buscando comparadores o ese tipo de bloques. Puntualmente en este programa lo que hago es generar, o sea, analizar si se dan ciertas situaciones, en caso de que se den, modificar el valor de cada una de esas variables de las posiciones de los objetos, o bien activar ciertos sensores cuando se dé una cierta posición de los objetos, y bueno, para crear un poco esa dinamización deseada. Esto es un poco tema tareas. Por defecto, una vez que creamos el proyecto, se genera esta tarea, la main task, que lo que hace es poner justamente el programa principal. Entonces, la tarea principal lo que va a hacer es ejecutar el programa principal del ladder, digamos. Y por defecto también, cuando creamos la visualización, se genera esta tarea que está relacionada con, con el objeto, digamos, de visualización. Ahora el tema es que nosotros creamos además agregamos acá otro programa. Ahora, antes de eso, veamos un poco cómo está especificada la tarea principal. En este caso, la tarea principal va a ser del tipo ejecución libre. Por defecto esto lo pone cíclico, pero me parece interesante utilizar el tipo ejecución libre porque estaríamos un poco emulando un poco mejor, por así decirlo, el propio funcionamiento de un PLC, donde si se acuerdan, esta ejecución libre está un poco relacionada al ciclo de scan, donde la idea era que continuamente el sistema está ejecutando el ciclo de scan. O sea, es una situación cíclica, pero continua, no tiene un ciclo de un tiempo. Como vemos acá, el programa al cual hace referencia es el programa principal. Y esto es lo que les decía, la otra tarea correspondiente por ahí a la visualización. Tenemos que agregar el programa animaciones. Así que bueno, abrimos la configuración de la tarea de visualización, seleccionamos agregar llamada, seleccionamos acá animaciones y luego aparecen las dos acá abajo. Si se fijan acá, esta tarea es del tipo cíclica y se va a ejecutar cada 100 milisegundos. Una vez que tenemos todo eso ya desarrollado, el siguiente paso es realizar una compilación, que lo que hace el sistema es realizar una validación sintáctica de los objetos dentro de la aplicación. Una vez que, bueno, no se tienen errores, se puede continuar con la simulación. Entonces, para activar la simulación es necesario ir al menú en línea y ahí seleccionar el modo de simulación. Una vez que se lo selecciona, no sé si se dan cuenta que acá hay como una tildecita, y después tengo que iniciar la sesión de simulación, que se puede iniciar desde este mismo menú de en línea o bien desde este iconito que suele aparecer en la barra de herramientas. Va a aparecer este cartelito que me pregunta si quiero reemplazar la aplicación del proyecto, porque me dice que ya está cargado algo en el simulador. Le digo que sí. Y el siguiente paso es
darle run a la ejecución del programa. Cuando le doy run a la ejecución del programa, ya puedo accionar sobre la consola de comando que creamos, viendo la dinamización de la parte operativa y al mismo tiempo el estado del programa en ladder que creamos. Una vez que quiero salir de este modo, puedo darle stop en caso de que así lo desee a la ejecución y salir o salir de esta sesión de simulación mediante este botoncito. Algo interesante por ahí es que se pueden acomodar un poco las ventanas como para ver varios objetos en simultáneo, ya sea distintos programas o bien la visualización y distintos programas. Y en este caso particular se incorporó una segunda visualización en la cual hicimos la dinamización de los graphs. Vemos en tiempo real cuáles son las etapas que están activadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, vemos un poco el ejemplo en el software. Por mi parte no, profe. Bueno. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a cambiar la pantalla. Bien, bueno, yo ya lo tengo hecho todo. Pero bueno, acá veamos un poquito el árbol del proyecto. Está conformado por, bueno, el programa principal, el programa de la dinamización, digamos, de esta animación que queremos, las variables globales. Se incorporó también un objeto imágenes dentro de la cual tenemos las imágenes de los grapsets que vamos a utilizar en la visualización. Y se ven dos visualizaciones acá abajo, una que va a corresponder a lo que mostré, digamos, de la parte operativa y el panel de comando, y la otra que es la de los grapsets. También están acá las dos configuraciones de las dos tareas. Y bueno, no sé si hay alguna duda de lo que es, digamos, desarrollo, si no vamos a ver un poco la simulación. Vamos acá en línea, activamos la simulación, iniciamos la sesión. Y bueno, yo suelo poner la visualización. Vamos a darle Run. En la visualización vemos el sistema en un estado inicial, cualquiera, que esto lo seleccioné, lo definí yo. Tenemos un botón para energizar el sistema. El sistema pasa en modo de servicio o modo de funcionamiento, digamos. Tenemos una llave selectora para elegir el modo en el cual queremos que el sistema trabaje. Vamos a seleccionar automático. Luces que indican en qué modo está trabajando. Y si damos arranque una primera vez, el sistema debería evolucionar a las condiciones iniciales. Volvemos a dar arranque y debería empezar el ciclo. Vamos a suponer que solicito una parada. Una vez que finalice este ciclo, los objetos deberían quedarse en su posición inicial. Vamos a suponer ahora que cambiamos de modo y ponemos modo automático y vamos a mover
el objeto 1 a la derecha y el objeto 2 a la derecha. Siempre que yo desactivo el pulsador, el objeto se detiene. Y una vez que llega a los extremos, por más de que yo esté activando el pulsador, el objeto también se detiene. Vamos a ver los grabsets. Fíjense que, bueno, por ahí ahora no es muy grato, pero está en el grabset de conducta, se encuentra en el modo manual. Dentro del grabset de modo manual se encuentra activada la etapa 31 y el resto están todos en condiciones iniciales. Volvemos. Vamos a volver a poner modo automático y vamos a volver a arrancar para que volvamos a ver acá en los grabsets cómo va evolucionando. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algo que quieran ver puntualmente? Profe, esa imagen que estamos viendo ahora, ¿qué la creas con algún programa en específico? Los graphs. La imagen que agrego. No, Claro. yo lo suelo crear en Visio y después genero del Visio una imagen y o sea, un archivo en formato imagen, un JPG o un PNG, y incorporo acá, digamos, la imagen esa. Puede ser una o pueden ser varias, digamos. Yo los Esos tenía graphs, todos y claro, los y agrego. esos graphs que mostrás también en las presentaciones, los haces también con Visio. Sí, es lo mismo, digamos, son los mismos. Sí, Fíjate que sí. acá está el error que les mencioné, así Ajá, que es el mismo está bien. que está hecho en Visio, sí. Por ahí, no sé, a mí me resulta cómodo que tiene rectangulitos y líneas ya hechas, entonces no, además de que te va uniendo por ahí también las líneas, entonces es bastante rápido, digamos, hacerlo ahí. Pero bueno, es costumbre por ahí también. Claro, está bien. Les voy a mostrar una última cosa. Y se acuerdan que en el ejemplo anterior, cada etapa, en esta imagen de visualización, digamos, de los grabsets, cada etapa tenía una lamparita. Vamos a ver, no, era este, no me acuerdo dónde está. Control generales, no. Bueno, cada uno tendría que estar acá, pero no está. Ah, sí. Sí, tiene que ser este. Bueno, cada uno de las etapas tenía asociada una lamparita que se encendía o no, dependiendo del estado de la etapa, de la memoria asociada a cada una de las etapas. En este caso, no usé una lamparita, sino lo que usé fue un objeto básico que es, está complicando esto, un objeto básico que es un circulito, al cual le di un color, que es rojo, puntualmente, digamos, y al cual le asocié una variable para que se volviera invisible. Y esa variable en realidad es que no esté activada la memoria asociada a esa etapa. Esto es un comentario como para que vean que
un mismo objetivo se puede cumplir de distintos modos, digamos, como que no hay algo que sea único en lo que es visualización, o sea, mientras se vea la dinamización, pueden elegir cualquier modo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieran ver? También en este caso utilicé un pulsador que provoca la evolución de una visualización a la otra, estando en el modo de simulación, digamos, o en RAN. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, profe, te hago otra. Y lo de las cajas, ¿cómo hace para la... ¿Qué tiene un eje? X, que lo Eh, mueves para la derecha, le asignás una variable. sí, en realidad, seguimos acá. Esto tiene una posición en X y en Y, digamos, y a su vez, cada objeto tiene dentro de movimiento absoluto la capacidad de moverlo en cualquiera de los dos ejes, en X o en Y, o bien rotarlo. Para esto es necesario asociarle una variable que te lo mueva, digamos, si queremos generar un continuo, ¿no? O bien que lo Sí. rote, ¿no? Dentro de esa variable está, o sea, esa variable está asociada Mm, a este programa de animaciones, donde puntualmente esa es esta, por ejemplo, es la variable en X del objeto de la cinta 1, que según las condiciones de las salidas, en este caso si está activada la cinta 1 a la izquierda y a su vez tiene un valor mayor a 45, se va a ir restando un valor, que en este caso es 5, a esa variable. Entonces, esto lo pueden ir modificando y viendo cómo va evolucionando según tiempo, digamos, porque es una relación, en realidad es una relación un poco entre el movimiento en sí, digamos, cuánto yo quiero ir adelantando, y al mismo tiempo tiene que ver un poco cada cuánto ejecuto ese programa. claro. Porque, o sea, cada 200 milisegundos, en caso de que esté activada estas variables, o sea, que se dé esta condición, yo voy a estar restando 5 a esta variable. Entonces el objeto se va a estar moviendo a la izquierda. Por eso un poco por ahí es probar, digamos, Sí, o probando sea, en la simulación. jugás qué tan continuo es ese movimiento con el Claro, 5 y los 200. exacto, sí. Y después también, acá por ahí fijándole una posición, si vuelvo un segundo, si supongamos que estamos hablando de este objeto, si yo acá en la posición le pongo una posición de 45, yo sé que va a estar ahí posicionado, digamos, y que en esa condición se me debería activar este sensor. Entonces Sí, acá en las animaciones, si tengo que esa variable es igual a ese valor, hago que el sensor de esa posición se active. Caso contrario, va a estar desactivado. está bien. Esto igual después le subo el programita como para que lo vean el proyecto. Para que vean o saquen ideas o lo que quieran. Hola, yo tengo una pregunta. Primero, ¿se Sí, escucha el audio? sí, sí se escucha. Bueno, yo quería saber qué ventaja en declarar variables globales de locales. ¿Qué diferencia o qué ventaja, digamos? ¿Qué ventaja? Porque va a estar probando hacer animaciones y eso. Desde la animación accede a las variables sin problema. Por eso, si hay alguna diferencia o alguna ventaja.
No, en realidad no hay, no sé si hay una ventaja. Es más, por ahí para modularizar, digamos, programas es interesante generar variables locales, digamos, pero puntualmente en este tipo de casos donde por ahí tenemos un solo programa o al menos dos que acceden a las mismas variables, no está mal tener esa costumbre de generar variables globales, digamos, que van a hacer referencia a cosas comunes, digamos, del sistema, a la cual cualquier programa o cualquier, en realidad, unidad de programación puede acceder, porque en este caso estamos utilizando dos programas, pero por ahí si necesitáramos generar alguna función o algún bloque de función, eh, por ahí sobre el cual tenga que actuar sobre alguna de estas variables, por ahí puede generar algún inconveniente cómo se declaran esas variables, digamos. Puntualmente te doy un ejemplo. Supongamos que tenemos una función que actúa sobre una de estas variables. Y estas variables yo la tengo declarada como variable, pero en el programa, acá. Supongamos como si fuese esto, como si fuese CI. Cuando yo quiera actuar, es decir, activarla o no, desde el bloque de función o desde la función, me va a decir que eso no es una variable de entrada a este programa, entonces que no puedo modificarla. Eso es un ejemplo, por ejemplo, que me ocurrió en otro proyecto y por eso lo menciono, digamos. Se pueden dar ese tipo de situaciones. Por eso es que yo por ahí recomiendo que siempre que se trabaje, al menos con este tipo de programas, utilizar variables globales a las cuales desde cualquier unidad de programación puedo tener acceso y puedo activarla o desactivarla o lo que sea sin necesidad de andar viendo si es una variable de entrada, si es una variable de salida o si simplemente es una variable de cada uno de esos programas que yo estoy generando. No sé si quedó claro o no. Sí, sí. Bien. Sí, gracias. Y otra pregunta, profe, también, el programa para hacer los grandes, Vicio, lo escribí en el chat, ¿cómo se escribe? Sí, ahora se los escribo. Sí, yo no me acuerdo si tengo. Es del paquete, digamos, del Microsoft Office. No en todos viene, pero tampoco me acuerdo si yo tengo el instalador, si no se los puedo llegar a pasar. Me voy a fijar y si alguno no lo encuentra en internet me lo pide de última. Lo tenía en un momento, pero bueno, lo voy a buscar. No sé si tienen alguna pregunta de los trabajos, de los enunciados de los trabajos o algo que hayamos visto y que quieran revisar. Si me permitís, Janina, Sí, obvio. a mí me gustaría escucharlos y que nos cuenten el grado de, digamos, han recibido el enunciado del trabajo práctico 1. Empecemos por ahí. Todos recibieron el enunciado, todos los tres grupos recibieron el enunciado del trabajo práctico 1. Sí, por lo menos nosotros, O sea, el grupo de Tomás ya lo recibió. Otro Tomás y grupo, Adrián. Sí. Tomás y Adrián. De Bete y Diale también. Bien. Y faltaría, bueno, ahora no está, pues yo no lo veo. Sí, Guillermo ahí por el Ahí está chat dice Blas. que también lo recibió. Lo recibió. Bueno,
Entonces, ya todos han recibido el enunciado del trabajo práctico 1. Segunda pregunta. ¿Han tenido alguna dificultad en interpretar la especificación respecto de lo que debería hacer esa máquina que nosotros le propusimos? Si hay alguna dificultad en comprender algo del enunciado vinculado a la parte operativa y a la funcionalidad pretendida. Sí, profe, una consulta. Sí. En un modo de trabajo cuando tiene un error. ¿Se me escucha bien? Sí, se Perfecto. escucha. A ver si lo abro acá. Bueno, en realidad dice que cuando le falta una tapita, nuestro ejercicio, nuestra cinta de producción, cuando le falta una tapita, tiene que parar la producción hasta que el usuario vaya y ponga la tapita de nuevo. Sí. Mi pregunta Sí. es, si en ese momento nosotros estamos poniéndole la etiqueta a una botella o llenando otra, Sí. esa operación se termina, ¿verdad? Sí. Podrías llegar a terminar esa operación, pero sí, en ese caso no van a poder moverse Claro. las botellas, digamos, porque lo que te generó el error es que una no puede ser tapada. Entonces podés terminar lo que sea llenado o etiquetado, pero no vas a poder continuar con el movimiento de las botellas ya etiquetadas o ya llenas, ¿no? Sí, sí. No, por eso, mi duda era si tenía que también detenerle el llenado o la etiquetada o si eso se podía No, Sí, podés se mirar puede esa operación y... finalizarlo, claro, podés finalizar eso y después el sistema va a quedar, o sea, dependiendo de cuánto tarde el operador en cargar la tapa, o quedará esperando todo parado, digamos, esperando que coloque, o por ahí si lo hizo en el medio, es como que todo vuelve a funcionar normalmente. Genial. Y también tenía una, capaz que esto se explicó en la primera clase, pero yo no la pude escuchar bien. Nosotros tenemos actuadores sobre unos pistones públicos, así de aire comprimido, Sí. que dicen E más y E menos, o G más, G menos, según qué pistones. Eso yo lo considero por ejemplo, E más, la salida que esté asociada a ese actuador es igual a 1, y E menos cuando la salida esté asociada a ese actuador es igual a 0, o lo puedo asociar al revés, ¿eso es arbitrario o tiene una regla? En ese caso puntual, los cilindros neumáticos están comandados justamente por válvulas biestables. Entonces, la idea de esas válvulas, como tienen dos entradas, es que siempre que se esté activando una de esas dos entradas, está actuando sobre algo, digamos, ¿no? O sea, cuando se actúa E+, la idea es que ese pistón se expanda, digamos, y cuando se actúa sobre E- es que se retraiga. O sea, la idea es que para retraerlo vas a tener que activar una entrada, una salida en realidad sería de tu sistema, es la entrada de esa válvula, y para expandirlo también vas a tener que activar una salida. No sé si quedó Claro, entonces claro. necesitaría dos salidas. Correcto, O sea, Claro. yo como PLC, necesito dos salidas. No. exacto. Claro, y aparte, como es un biestable, no hace falta mantenerla. Con que vos Claro, le des un impulso y después se desactiva o se extinga ese impulso, ya la orden ya fue dada y la válvula biestable se acomodó para meterle aire al pistón y que se mueva en un sentido. Lo mismo al revés. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Creo que era eso nomás. Así que perfecto.
Bueno, entonces, ¿algún otro grupo tiene algún inconveniente sobre el interpretar algo del enunciado del problema? Hoy nos pusimos a arrancar de la máquina para llenar cajas con leche en polvo. Sí. En una parte nos dice, o sea, con la caja llena, o sea, una vez que ya se termina el llenado de una caja, dice, podrá comenzar una nueva carga de la tolva y deberá volver a conectarse la cinta M2 en simultáneo. Eso lo que yo tengo duda es, o sea, una vez que yo termino de llenar la caja, toda la secuencia se repite automáticamente o tengo que esperar a pulsar de nuevo el botón de arranque. No, la idea es que si estás en el modo de funcionamiento normal, vos pulses una vez esa condición de arranque, digamos, y a partir de ese momento, hasta que se den alguna de las condiciones que frene el sistema esté funcionando Automático. continuamente sin parar, claro. Listo. Sí, esa era la duda, ¿no? ¿Algún otro grupo tiene alguna duda en el enunciado de la funcionalidad? Bueno, entonces, superada la instancia de la especificación, acuérdense algo que yo les comenté cuando les hablé sobre el tema de seguridad. Un gran porcentaje de los errores, de las fallas de los sistemas automatizados, están en la interpretación de la especificación. Así que ahí hay que ser riguroso respecto de lo que el problema está pidiendo. En el caso que haya cierta ambigüedad en el enunciado, no siempre el enunciado cubre el 100% de la funcionalidad. Hay situaciones que pueden quedar, podríamos decir, difusas. Si alguna especificación de alguna de las tres máquinas está difusa, o difusa quiere decir, lo puede interpretar de una manera o de otra, en el caso que así fuese, ustedes tienen la libertad de decidir en esa doble o triple posibilidad cómo lo interpretaron. En realidad, en una situación real, el cliente es el que dice, no, quiero que funcione así. En este caso, entre comillas, los clientes seríamos nosotros, pero si ustedes consideran que es una ambigüedad que no genera demasiado inconveniente en la funcionalidad general y que puede ser interpretado de una manera o de otra, y que en ambas situaciones funciona según lo esperado, a cierto párrafo de la especificación ambiguo, ustedes dicen, nosotros lo interpretamos de esta manera. Eso tiene que quedar claro. Reitero, frente a una parte del enunciado ambiguo, estaría la opción que estamos usando recién, ahí que Blas consultó y que el otro compañero y Juan Martín, si no recuerdo mal, consultó. Nosotros le diríamos, bueno, hay que interpretarlo de esta manera. En el caso que, bueno, tengan el trabajo bastante avanzado y se les surge alguna dificultad respecto de una reinterpretación de una especificación, y que eso no modifica la funcionalidad general, también es cuestión de interpretarlo y explicitarlo. Esto lo interpreté de esta manera. Bueno, entonces, la primera instancia del trabajo práctico 1 es saber lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al funcionamiento normal y hacer los grabset que corresponden al funcionamiento normal. Acuérdense que el grabset en esta etapa podría tener dos niveles. Un nivel 1, en donde uno explica la funcionalidad sin incorporar detalles tecnológicos, y luego un nivel 2, en donde, por ejemplo, podría poner en una transición, estoy empezando que alguien inicie el funcionamiento, y después en el tecnológico, esa referencia general se transforma en que un pulsador se activa o se desactiva.
Una vez cubierta la etapa esta del funcionamiento normal, tienen que ir a la guía GEMA, porque el problema, además de su funcionalidad normal, pide otro tipo de funcionamiento. Y vuelvo a la funcionalidad normal. La funcionalidad normal no necesariamente se tiene que resolver con un solo grabset. El problema que recién acaba de proponerle Janina, el ciclo de funcionamiento de las dos cintas era muy simple, y la funcionalidad normal quedó perfectamente tipificada con un solo grabset. Acuérdense que al principio de la materia, cuando presentamos el tema grabset, y nos abocamos a estudiar la funcionalidad normal y las condiciones de arranque y parada eran elementales, ahí le habíamos propuesto que descompongan el problema en tareas dentro de lo que sería el rectángulo estado F1. O sea que dentro del rectángulo estado F1 puede haber más de un grabset, según la complejidad que tenga la funcionalidad normal. ¿Sí? Esa habíamos dicho que era un criterio de descomposición de tareas coordinadas en forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún grabset que esté por encima de otro, como en el caso del grabset de seguridad, que es el que está por encima de todo y en un momento determinado toma el control de todo el sistema y le dice a cada grabset a dónde tiene que ir. ¿Sí? Entonces, puede ser que F1 esté formado por varios grabsets. Después vienen los otros modos de funcionamiento, en donde, como en el diagrama que puso Janina en la explicación del problema de las cintas, hay una especie de director de orquesta, como en su momento dijo Ariel, que le dice a cada rectángulo estado cuándo tiene que funcionar y cuándo no. Esa sería, como diríamos, la primera etapa del trabajo práctico, o sea, pensar la solución del problema, podríamos decir, en papel. Hay un software que se llama Grabset Studio, pero por ahí lo pueden llegar a conseguir sin licencia, que les permitiría también trabajar con los Grabset de una manera más, podríamos decir, gráfica, y no tan a pulmón como sería pensarlos los grabsets y dibujarlos sobre un papel a mano. Se los comento porque les puede servir. Grabset Studio. Entonces, una vez que se termina esa primera etapa, diríamos que ahí sería la etapa del diseño inicial, en donde uno traduce la especificación en Grabset y GEMA. Después viene la segunda etapa, que es la edición de las partes en códices y lo que sería la simulación. Entonces, ahora viene una tercera pregunta, creo, si no recuerdo mal el orden de la pregunta, creo que es la tercera. ¿Algún grupo ya empezó a pensar la solución del problema definiendo cuáles son los rectángulos estados que van a necesitar, tirando alguna primera idea en borrador respecto de alguno de los grabsets que van a utilizar, o todavía están en la etapa de leer la especificación y comprenderla, ¿no? Que es muy importante? Nosotros empezamos a hacer algo de lo que sería la operación normal, pero muy básico. Muy básico. Bueno. Estos se los explicito así de esta manera como para darles una idea de todo el trabajo que hay que hacer, ¿no es cierto? Interpretar la especificación, que es lo que estamos haciendo ahora, pasar esa interpretación al grabset general, después de haber decidido a través de la guía GEMA cuáles son los rectángulos de estado que van a tener que considerar, después volcar todo eso a códices, para después, según lo que el problema pide, hacer la simulación correspondiente de aquellas partes que el problema pida. Y la cosa no termina ahí.
Esa sería la tercera etapa. La cuarta etapa es todo lo que hicieron, lo tienen que presentar en un informe, que nos lo tienen que entregar antes de la semana que viene, no la otra. Estamos hablando, esta semana comienza octubre, la semana que viene sería la primera semana de octubre, la primera semana y media, estamos hablando de la otra semana, para que nosotros podamos leer el documento que ustedes armaron respecto de la solución que le dieron al problema, para después, el día miércoles, uno o dos grupos, y el día viernes otro grupo, presentar el trabajo como si fuese una clase de las que nosotros damos. Tienen 40 minutos para explicar qué es lo que hicieron, y después nosotros ahí le haríamos preguntas respecto de cómo lo hicieron, también podríamos hacer preguntas de teoría, de todo lo que hemos dado desde que empezó el año. Janina ya pidió disculpas la semana pasada, creo, y Ariel también, y yo también pido disculpas de que seamos tan insistentes en esto de recordar todas las etapas que van a tener que superar para defender, podríamos decir, el trabajo práctico 1 a través de la evaluación 1, porque si bien hay tiempo, no es la única materia que están cursando, seguramente, no es la única actividad que están desarrollando, y si bien tenemos el viernes que viene y toda la semana que viene, vayan organizándose, porque son varias las etapas que tienen que superar para poder llegar bien a la semana donde vamos a hacer la evaluación. Entonces les pregunto, me gustaría que todos los grupos contesten. Las expectativas que nosotros tenemos respecto del trabajo práctico 1 que va a originar la evaluación 1, ¿les parece que el tiempo que le estamos dando es suficiente? Tienen toda esta semana, tienen toda la semana que viene completa, para poder hacer todo esto que yo les estaba comentando en las 4 etapas que recién identifiqué. Empezamos por Adrián. Profe, sí, nosotros tenemos que rendir el lunes, pero bueno, habíamos empezado a ver algo, vemos si podemos ir echando entre eso y lo que tenemos que rendir el lunes, y la semana que viene nos pondremos más de lleno. Bueno. Muy bien, decirte ahora capaz que no sabemos. Pero Está bien, perfecto. ¿Cuánto avanzamos? Sí, perfecto. El grupo de Juan Martín. Yo pienso que la solución seguramente la podríamos llegar a terminar. No sé el tema de la visualización y esas cosas. La simulación. La simulación, claro. Bueno. Y me quedaría el grupo de Blas, si no recuerdo mal. Blas está con Guillermo Ascolani. O Guillermo. A Blas no lo veo. No, Blas no está. Guillermo Ascolani. ¿Cómo, Guillermo, podés abrir el micrófono? Ahí escribió en el chat. Escribió en el chat. Por ahí Sí. tiene dificultades. Que dice que supone que alcanza el tiempo. Bueno. Bueno. Igual no se olviden que nosotros estamos para dar las consultas en los días y horarios que venimos haciéndolo. Cualquier inquietud, nos podemos satisfacemos las dudas. El viernes que viene tenemos desde las 5:30 de la tarde a las 7:30 de la tarde, si hace falta utilizar las 2 horas, estamos disponibles, para que a medida que vayan avanzando y le vayan surgiendo las dudas, las vayamos resolviendo entre todos, ¿sí? Dale, profe, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto de lo que... otra cosa, digamos, lo que nosotros estamos haciendo con la suerte de laboratorio virtual que está llevando adelante Janina, es de alguna manera mostrarle prácticamente todos los elementos que ustedes van a llegar a necesitar
por supuesto que lo tienen que personalizar a su proyecto, a su trabajo práctico, en donde prácticamente estamos cubriendo todas las necesidades, por supuesto, con otros ejemplos. Pero las herramientas que ustedes van a necesitar para resolver el trabajo práctico según lo que pretendemos, en los distintos problemas que estamos planteando están, podríamos decir, desarrolladas. Lo que faltaría hacer es la personalización en función de cada enunciado, de cada trabajo práctico. Y después, como ya saben, le subimos nosotros las soluciones de los problemas que les planteamos en clase, se los subimos para que ustedes después lo puedan probar con el códice instalado, y a partir de ahí, con esos ejemplos, ir construyendo la solución del problema que les hemos propuesto. Bueno, por nuestra parte, no sé, Ariel, si hay algo más que decir. Janina. No, por mí no. No, nada más. Entonces, si ustedes tienen que, reitero, nosotros estamos disponibles durante todo el horario de clase, salvo que no haya ninguna consulta que hacer, para estar en silencio, nos desconectamos, ¿sí? Si no tienen ninguna otra pregunta, nos veríamos de nuevo el viernes ya a las 5:30. ¿Sí? ¿Les parece? No sé si hay alguna otra cosa que preguntar. No, de mi parte no. Bueno, entonces nos estamos viendo de nuevo el viernes a las 5:30, por este Vaticanal sería, dijera en mi época. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Profe, nos vemos. Un saludo y cuídense. Adiós. Chau. Nosotros seguimos conectados.